Tenemos, Camilo, un espacio que hoy hemos llamado unos diálogos de ciudad, y esos diálogos de ciudad pues es la intención de conversar con unos personajes de alto nivel político, de gran trascendencia en la opinión. El primer conversatorio lo tuvimos nosotros con Navarro Wolf. Entonces estuvo acá con este mismo grupo, la mayoría de ustedes estuvieron, conversamos con él acerca de lo que implica el progresismo como una expresión política. Posteriormente invitamos a Iván Cepeda, conversamos con él sobre los asuntos de paz, de los diálogos de paz. El último diálogo lo tuvimos, alcanzaste a pasar por acá con Néstor Daniel, conversando sobre los asuntos propios de esas fusiones entre verdes y progresistas. Y hoy con Camilo, para que conversemos sobre los asuntos propios de esas opciones y ese poder de nuevas ciudadanías en el escenario nacional. Camilo. De todas, me excuso porque estoy un poco gripado. Ayer, y susto con el general me pasó, pero en la noche me volvió, así es que... Pero teníamos este compromiso ya con anterioridad. Le agradezco a Jairo, al concejal Diego García, con quien hemos venido conversando desde hace mucho rato los temas de país, conversando sobre todo en la intencionalidad de construir algo nuevo y bueno para este país. Así que me dan ustedes el pretexto pues para que empecemos a conversar de lo que nosotros hemos llamado una nueva ciudadanía, que vamos a enmarcarlo. Cuando nosotros escuchamos el discurso de Gustavo Petro cuando asume la candidatura a la alcaldía de Bogotá, empieza a hablar de esas nuevas ciudadanías y de la construcción de progresistas. Creo que a la par venía en esa construcción. Asume el nombre de progresistas, pero creo que en el fondo los conceptos ideológicos, filosóficos mejor, se ajustaban a esto de unas nuevas ciudadanías, que no estaban enmarcadas dentro de lo tradicional del quehacer político sobre todo. Entonces, Gustavo deja como delineado el tema de unas nuevas ciudadanías, le llamaba él. Nosotros hemos acuñado ese término de una nueva ciudadanía. A mi juicio, hoy estamos en un contexto en el mundo, y Colombia no es la excepción. En el mundo empieza a suceder algo que me apasiona, y es el surgimiento de fuerzas que no necesariamente son el resultado de un trabajo tradicional de la manera de hacer política, sino que secunda en ciertos propósitos, empieza a juntar, a contagiar al resto de la sociedad y empiezan generando unos cambios trascendentes. Claro, nos falta mucho para avanzar a que sean absolutamente sólidos. Tal vez nos dirán la primavera árabe fue simplemente algo pasajero, que no logró consolidarse, pero creo que como se da, como se junta en medio de unos regímenes muy autoritarios, pero empieza a darse una reacción ciudadana más allá de lo tradicional. Y vamos a esto comparándolo con lo que sucede en Colombia. Cuando en Colombia el 76% de los colombianos y colombianas rechazan los partidos políticos, cuando no se cree en el Congreso de la República, cuando no se cree en la institucionalidad, empiezo a sentir que hay una reacción de la ciudadanía en contra de lo que está sucediendo, en contra de lo establecido, si se quiere, en contra del status quo, que nadie se siente representado, o al menos bien representado, y que eso empieza a abrir un camino, una alternativa, para que surja algo distinto, que a mi juicio debe superar pequeñas diferencias, que a mi juicio debe superar este tema de qué partido sos, y si sos de otro no puedes estar conmigo en unas causas comunes. Yo creo que eso nos ha hecho muchísimo daño. Yo decía, mientras a mis abuelos los juntó solo el amor, porque mi abuelo era un viejo liberal gaitanista, mi abuela era una vieja conservadora, y los junta el amor y los salva el amor, porque finalmente el suegro de mi abuelo lo termina alertando del asesinato en la casa de ellos en la Tulga Valle, y tienen que huir de ese lugar. Hago esa referencia para decir que nuestros viejos se mataban por trapos azules o rojos, mientras acá los dueños del poder perfectamente podían conciliar al son de alguna música y un buen whisky, mientras nuestros viejos se mataban. Hoy tenemos otro paradigma muy fuerte, derecha o izquierda.
Usted es de derecha, usted es de izquierda, creo que el gobierno anterior nos dejó eso muy marcado. León Valencia decía en un programa que a él le parecía muy bien que finalmente esta derecha que antes había sido solapada tenga ya una expresión política, que es el uribismo, y salga de una vez del closet y diga, sí, somos de derecha y esta es nuestra expresión política, y que al menos no anden escondidos armando este tipo de circunstancias que en algún momento se conoció como la mano oscura o el poder oscuro. Entonces, siento que el país, de acuerdo a lo que sucede en el mundo, empieza a generar un tipo de situaciones concretas, reales, que van más allá de las voluntades políticas de quienes están en el ejercicio político tradicional. Es más, que no les cabe en la cabeza a esto que he llamado una clase política tradicional, que ocurran este tipo de expresiones, que se den de manera espontánea, que no tengan un liderazgo definido, que no haya el líder con el que hay que hablar para sentarse y definir y desactivar ese descontento ciudadano. Creo entonces que estamos a puertas, finalmente, quiero llegar a esta conclusión en esta primera parte, de la democracia representativa ya a gatas, es decir, no nos alcanza con eso, no estamos conformes con eso, no nos basta con salir a votar cada 4 años o cada 2, si es para elecciones nacionales o para elecciones regionales. Eso ya nos quedó pequeño y empieza a generarse una democracia directa, una democracia ya en medio de esta era digital, que cada ciudadano y ciudadana ya no solo es un receptor, sino que además es un emisor, que Internet se convirtió en el nuevo espacio público que usamos todos y todas, y allí en ese espacio empezamos a encontrarnos con quienes piensan como nosotros, sienten como nosotros, quieren como nosotros, y podemos empezar a compartir no solo gustos personales, sino decisiones sociales y finalmente decisiones políticas. Siento que ese escenario es el que se está marcando en el mundo y Colombia no es ajeno a ello. Y creo que allí hay una inmensa oportunidad para resignificar la política, es decir, para quitarla de esta minucia a la que la han llevado los políticos de esta clase política tradicional. Yo he dicho que eso es una política del todo a mí, es una política de la transacción, es una política de qué me das y estoy contigo, y digamos que son quienes han logrado controlar el 50% de los hombres y mujeres que en Colombia votan. Hay otro 50% que no se ha enviciado como nosotros y no se ha metido a lo electoral. Y yo creo que eso, antes que ser una actitud irresponsable, habría que analizar si es una actitud política finalmente de rechazo a un sistema político que controla y maneja todo. Pero finalmente digo que ese 50% que vota está controlado por la clase política tradicional, salvo algunas experiencias que se cuelan en medio de eso, pero que finalmente sirven para decir que aquí sí hay democracia. Y entonces quedamos convertidos en un adorno de la democracia, para que nos señalen y digan ahí hay oposición, o allí hay un ejercicio distinto al poder establecido desde siempre, pero sin duda lo que prima y lo que vale es el contrato, los puestos, la burocracia, la manera tradicional de hacer la política. Yo creo que estos señores han tenido 2 herramientas, 2 elementos contundentes, la chequera y la calculadora, hacen cuentas, creo que cada 4 años simplemente actualizan el IPC para saber ahora cuánto les cuesta el voto, ¿sí?, con respecto a las elecciones anteriores. Pero finalmente miden eso, miden un poco el desprestigio, pero no logran entender que empieza a darse esa indignación ciudadana tan profunda que sacude las estructuras. Y yo creo que Colombia está a puertas de eso, y creo que nosotros debemos estar a la vanguardia de lo que se viene. Y tiene que ser un sacudón desde la sociedad a esta institucionalidad, a esta democracia de papel por los tarjetones, o a esta democracia de cartón por la cartonada y por los dinosaurios que se han tomado los espacios de decisión como el Congreso de la República. Entonces, es allí donde creo que el surgimiento de esa nueva ciudadanía tiene sentido, tiene razón de ser y puede tener cabida en este país y en este momento histórico, para ir llegando a la pregunta de Diego. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál puede ser el camino acá? Yo creo que el escenario ya aterrizado en Colombia puede ser el más patético de todos para las siguientes elecciones. 2 Santos Calderón, Juan Manuel y Pachito. Y allí yo creo que ya tendremos que decidir si eso es una democracia o una monarquía, porque finalmente ya esto de 2 primos hermanos, además
primos hermanos dobles, ¿no? Dos hermanos se casan con dos hermanas, ahí salen estos personajes. Yo creo sin duda que eso, que es lamentable, puede ser el mejor escenario para una nueva fuerza en el país. Porque, a mi juicio, sería el resumen perfecto, la fotografía mejor tomada de los mismos con las mismas. Yo creo que ya el país podría tomar una decisión de sacudirse y decir, esto no puede ser, que sugiero darían una oportunidad en Colombia, porque eso sí es el resumen y la síntesis de esta clase política tradicional. Y creo que es allí donde debe jugar un nuevo papel la ciudadanía y la sociedad colombiana, que además debe sacudirse de esas estructuras. Créanme que lo que puede pasar bueno en Colombia no va a ser a través de los partidos existentes, no va a ser a través de la clase política tradicional. Y definamos de una vez, cuando digo clase política tradicional me refiero a la derecha y también a la izquierda, porque a mi juicio la izquierda tradicional es contrarrevolucionaria, la izquierda tradicional es conservadora, la izquierda tradicional le teme al cambio, está acostumbrada a hacer un papel decoroso, bueno, pero finalmente, como lo dije hace un rato, de adorno de la democracia, es decir, para que les ayude al status quo a decir, allí están, es decir, si hay oposición en este país, y yo creo que finalmente hacen parte del status quo, y también de eso hay que sacudirse, y es allí donde tiene valor, es allí donde Petro, a mi juicio, ha hecho unos aportes gigantescos en la posibilidad de construir algo nuevo y distinto, en no quedarse en la pequeñez, en tener dimensión, en el atrevimiento. Yo tengo hoy algo claro: si no se reta el poder, no se es opción de poder. Es eso de irse acomodando, de ir buscando una curul para mantenerse en ella, quedarse en ella, creer que ese es el cielo a dos manos, no corresponde con la realidad del país, o más con la necesidad del país. Y más si creemos que podemos aportar en un proceso revolucionario en el buen sentido de la palabra, que es de transformación, a nuestro juicio, de una transformación positiva que debe tener el país. ¿Cuáles han sido los dos aportes para mí que Petro le imprimió a un esfuerzo de nueva ciudadanía, a un esfuerzo progresista? Primero, es que se sacude de las estructuras, reta a las estructuras, se lanza en solitario, primero al interior del polo, de esa estructura de izquierda tradicional. Él, que había sido el culpable de juntar a la izquierda tradicional con la izquierda moderada, junto con otros amigos, Navarro y demás, toma la decisión de vincular Alternativa Democrática con el PDI, y de allí surge el PDA. Entonces queda la izquierda tradicional con la izquierda moderada juntas, y ustedes ven lo que ha venido pasando. Se la toma la izquierda tradicional, que es experta en tomarse aparatos para acabarlos, por supuesto, no para ponerlos a rendir, sino para ser dueños de un aviso, de una casa y finalmente de un anuncio. Y Petro se sacude y reta a esa estructura del polo, se lanza en una precandidatura presidencial solo con el apoyo del senador Jorge Guevara. El resto de la estructura del polo estaba con el maestro Carlos Gaviria, que venía de una experiencia maravillosa: 2.600.000 votos enfrentando a Uribe, derrotando al Partido Liberal. Es decir, nunca antes la izquierda había logrado conciliar tanto apoyo ciudadano y tanto apoyo social. A mi juicio, por el personaje. Es que teníamos de candidato a Papá Noel. Eso no es cualquier cosa, en serio. Es decir, todo lo que significa, toda la referencia en nuestra cultura de lo que significa un candidato como Carlos Gaviria, y además de sus capacidades, por supuesto. Claro que nos hizo perder una cantidad de votos infinita cuando le dio por decir muy pocos días antes de elecciones que no creía en Dios. Por ejemplo, en mi departamento, en Nariño, eso es de un peso increíble. Y aquí hago un paralelo. Vean el personaje de más alta favorabilidad en el país, Angelino, con el Señor de los Milagros de Buga, no se suelta. Digo, para que vamos viendo cómo son las referencias sociales en nuestro país tan fuertes y culturales, y claro, religiosas. Petro entonces sacude la estructura del polo y reta al maestro Carlos Gaviria con todo el apoyo de la institucionalidad, y se va en solitario. Y oh sorpresa,
gana la consulta interna del pueblo. Primera lección: las ideas y la iniciativa política, ojo con esto, las ideas, la iniciativa política está por encima de cualquier estructura, política, económica, mafiosa, la que quiera. La idea y la iniciativa política por encima de cualquier estructura. Si tenemos idea e iniciativa política, podemos superar cualquier estructura. Y lo hace, digo, contra Carlos Gaviria, que llega a sufrir, a mi modo de ver, una cooptación terrible. Es que se plega esta izquierda tradicional, que lo lleva de 2.600.000 votos a menos de 230.000 y a perder con Gustavo Petro. ¿Sí? Esa es la demostración de lo que hace nuestra izquierda: convertir a un personaje tan querido por la sociedad colombiana, respaldado con 2.600.000 votos, a perder en una consulta interna con el irreverente, el que rompe, el que tiene una idea y una iniciativa, que es Gustavo Petro. Pero no se queda conforme con eso. Gana, se enfrenta en unas elecciones, queda de cuarto, reta al partido para ser presidente, esas estructuras no lo dejan, rompe con el partido, es decir, manda al traste toda la estructura. Se sacude hasta del letrero y se sale con unos 6 amigos que sé, y monta un nombre: progresistas. Valga una aclaración: Gustavo tuvo que soportar 16 años en el Congreso de la República para ganarse un espacio en la sociedad colombiana y pararse en cualquier esquina y hablar, y que los medios de comunicación lo escuchen y difundan su pensamiento. No es que cualquiera puede pararse en una esquina, tener las mismas ideas de Petro y que se dé el fenómeno que Petro ha causado. No, le tocó ganarse el respeto de la sociedad colombiana después de ser un buen congresista en sus periodos finales y después de haber pasado 16 años en el Congreso. Petro se sacude del polo, monta progresistas. ¿Y qué monta? Una idea para hablar de Bogotá. Y empieza a hablar de lo que significa ser progresista, y empieza a hablar de estas nuevas ciudadanías, y empieza a configurarse una campaña espontánea, sin estructura política. Aquí el que me diga que eso era una gran estructura y eso lo que tenía era un organigrama perfecto, y que aquí lo que funcionó fue la perfección, pues nos está mintiendo. Lo que hubo fue un sentimiento y una pasión desbordada, que finalmente es como se dan las revoluciones desde siempre. En la humanidad, todos los procesos revolucionarios no han sido con la racionalidad fría, sino con el corazón caliente. Y Gustavo empieza a lanzar unas ideas, empieza a encontrar un terreno abonado en Bogotá, y logra algo increíble, sin estructura alguna, de nuevo con las ideas, ganar la alcaldía de Bogotá. Claro, con el entusiasmo de cada quien que se iba acercando y ponía a disposición de la campaña una estructura. Unos amigos que aspiran al consejo y entonces tienen una estructura y crean una estructura, y esa estructura está al servicio de esa campaña. Pero finalmente se da de una manera espontánea. Primer aporte entonces, que quede claro, que debe ser una lección para nosotros, que queremos intentar cosas distintas en este país. Las ideas y la iniciativa política por encima de esas estructuras. Es posible, se puede. Aquí el que nos diga esto solo es con checar y con calculadora, pues ya tenemos ejemplos para demostrar que no es así.